Déjame contarte todo antes de que nos juzgues. Esta historia no es un hecho que ocurrió de repente. Fue algo que creció en silencio a lo largo de los años. Intentó esconderse, pero finalmente estalló. Aquella tarde, cuando Santiago me llamó, mamá, lo cambió todo. Pero ahora han pasado unas semanas desde ese momento y la tensión de aquella noche todavía no se ha desvanecido de mí. Cuando salí del dormitorio, sabía cuán complicado era lo que estaba pasando dentro de mí, pero no quería proyectarlo hacia afuera. Me puse la bata, mi cabello caía suelto sobre los hombros. El peso de la vida, del que me había sentido cansada y agotada todo el día, no se había aligerado ni por un momento. Mientras mis pasos resonaban por la casa, todo debería haber cambiado lo antes posible. Me dirigí rápidamente hacia el pasillo, pero en ese momento noté algo. Santiago, justo frente a mí, se acercaba con una mirada profunda. Presté atención a mi propio cuerpo por un momento. Su cuerpo musculoso y en rejuvenecimiento rápido llevaba las huellas de los años vividos, pero por otro lado, su mirada tensa y temblorosa había crecido y madurado. Era tan fuerte que resultaba casi imposible resistirse. Pero la inquietud en sus ojos era una señal de que todo estaba mal, de que todo lo que conocía estaba al límite. De repente, Santiago dio unos pasos hacia mí. Estaba tan cerca, sentí su aliento. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No sabía qué hacer en ese momento. Todo se volvía más grande con cada segundo. Mi hijo se había convertido ahora en un hombre distinto ante mí, con músculos, hombros, una mirada firme. Ahora, cuando todo eso se unía, quería que se acercara un poco más a mí, pero por otro lado, quería mantenerme alejada de él. Santiago dio un paso y se acercó más a mí y dijo: «Mamá, no tienes que hacerlo», dijo. Su voz era suave pero decidida. Al observarme tan de cerca, me recordó cuánto había cambiado su vida. Mirándome profundamente a los ojos, añadió: «No tienes que seguir con esta vida». Por un momento, fue como si mi corazón fuera a salirse de su lugar. Por un lado, la tormenta dentro de mí. Por el otro, el hecho de que estuviéramos tan cerca. Mis sentimientos estaban mezclados, pero había algo que sentía que si nos acercábamos un poco más, algo explotaría. «Santiago, detente», dije, pero mi voz salió temblando. «No estés tan cerca. Esto no está bien». En ese momento, sentí que todo podía salirse de control. Me levanté rápidamente de donde estaba y dije: «Ya basta», y me dirigí al baño. Mi corazón latía con fuerza, me costaba respirar. Tenía miedo de que me siguiera, pero cuando escuché que sus pasos se detenían, sentí un poco de alivio. Cerré rápidamente la puerta del baño y me lavé la cara echando agua fría en mis manos. Por un momento, solo sentí el frío del agua, pero no podía entender qué debía hacer. Si te gusta escuchar historias como esta, por favor, suscríbete a mi canal y mira el video hasta el final. No olvides dar me gusta. Realmente me ayuda a seguir compartiendo estas historias poderosas. Créeme, esta es una que no te querrás perder. La mirada de Santiago todavía estaba dentro de mí, pero era una solución temporal. No importaba cuánto huyera, no importaba cuánto intentara mantenerme alejada, algo comenzaba a cambiar. Y ahora nada volvería a ser igual. El tiempo que pasé en el baño me dio una sensación de alivio, pero mientras el agua fría estimulaba mi piel, hacía bastante evidente el torbellino emocional dentro de mí. Mis pensamientos crecían como una avalancha. Por un lado, lo que Santiago me decía era cierto, la determinación en su voz y esa cercanía. Por otro lado, el sentimiento de que todo no significaba nada durante este tiempo sin Carlos, mi esposo, en casa. Bajo el agua, incliné la cabeza hacia adelante y presioné mis manos contra las superficies frías sobre mi pecho, diciendo: «¿Qué es lo que me está pasando?», susurré. Mi voz se mezclaba con el ruido del agua, pero resonaba en mi corazón. Sí, mi esposo no estaba en casa. Estaba en un viaje de negocios,
Pero últimamente el vínculo entre Carlos y yo se estaba deteriorando. Aquella emoción y amor de años atrás se habían borrado casi por completo. Todo se había convertido en una costumbre. Sentíamos como si solo existiéramos físicamente el uno para el otro. El distanciamiento creció. Ahora, frente a las miradas de Santiago y lo que decía, podía sentir que algo había cambiado dentro de mí. Pero era tan complicado. Por un lado, mi hijo, el amor que siento por él y la tensión en esa escena. Por el otro, la sensación de agotamiento que siento hacia Carlos. Apagué lentamente la ducha e intenté no perderme en esos pensamientos mientras dejaba escurrir el agua. Respiré profundamente y salí del baño. Tenía que mirarme en el espejo por un momento. Mi cabello estaba mojado, tenía una leve arruga en el rostro, pero aún así, lo que vi en el espejo era que no había perdido mi identidad. Mientras me vestía lentamente, trataba de darle sentido al caos dentro de mí. A medida que el agua caliente de la ducha desaparecía de mi cuerpo, el caos emocional del momento fue reemplazado por una relajación física. Pero la inquietud en mí no se iba. Cuando salí del baño, por más que intentara parecer normal, era imposible escapar de esta tensión dentro de mí. Me puse un pantalón corto y una camiseta de tirantes. Luego caminé hacia la cocina. A cada paso, la mirada fría de Santiago, las palabras que había dicho, resonaban en mi mente. Era como si sintiera cuán cerca estaba todo y al mismo tiempo cuán lejos. Cuando abrí la puerta de la cocina, que Santiago solo levantara la cabeza para mirarme, fue otra manifestación de la tensión entre nosotros. En un silencio que corría con la brisa, solo nos observábamos. Mientras él daba un paso hacia mí, su mirada era como una amenaza y una invitación a la vez. «Mamá», dijo con la voz dura y emocional de nuevo. «Ya no podemos ocultar esto. Tienes que dejar la vida que estás viviendo, no hay otra manera». Sus palabras envolvieron todo dentro de mí, deteniendo el latido de mi corazón por un momento. Mientras mis ojos se congelaban un instante ante la actitud fría de Santiago, me di cuenta de que ya no era posible ocultar más las cosas. Pero justo entonces, una voz llegó desde la puerta. «Carlos, creo que olvidé mi pasaporte», dijo. Sus palabras comenzaron a romperse como un iceberg, intensificando aún más la tensión en la habitación. Hubo una breve mirada de desconcierto en sus ojos, pero más allá de captar la dinámica del momento, sentí solo un vacío temporal. Santiago y yo nos alejamos sin decir una palabra. Él se fue rápidamente, mientras yo fui hacia Carlos y le entregué su pasaporte. Le dije: «Que tengas buen viaje». Pero había tanto dentro de mí que las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Carlos se fue sin darse cuenta de nada. Sentí que no preguntaba por nada al cerrar la puerta. En ese momento me di cuenta de cuán profunda era la tensión y la confusión. Por la tarde comencé a preparar la cena. Pero en la cocina, aunque quería actuar como si todo fuera normal, ofrecer una calma superficial, la inquietud dentro de mí seguía. «Santiago, mientras comías, parecía que todo estaba cubierto, pero la amabilidad en tu voz, todo estaba dominado por la tensión en la mirada. Qué inocentemente estábamos comiendo. A pesar de la distancia entre nosotros, era notorio incluso en la mesa de la cena. A la mañana siguiente, noté que Carlos no había regresado del viaje de negocios al que se fue ayer. Cuando desperté con la primera luz de la mañana, el caos dentro de mí parecía haberme embriagado de nuevo. No sabía qué hacer después de lo que pasó esa noche. Las miradas de Santiago, lo que dijo, la tensión entre nosotros. Todo se había metido dentro de mí, pero la ausencia de Carlos en casa me hizo relajarme un poco. Por un momento me encontré acostada pensativamente en la cama. Me levanté lentamente y me dirigí al baño. En ese momento noté algo. Santiago había entrado silenciosamente en la habitación de su madre. Escuché sus pasos, pero aún había un silencio profundo en la habitación.
Cuando me di cuenta de que se había abierto la puerta de mi dormitorio, mi corazón comenzó a latir con fuerza de repente. Cuando Santiago entró, sentí de nuevo la determinación en sus ojos en ese momento. «¡Madre!», dijo. «No puedo seguir contigo así. Somos conscientes de todo. Debes dejar atrás tu vida con tu esposo». Su madre, despertando rápidamente, sintió cómo su corazón empezaba a latir con rapidez al escuchar esas palabras. El miedo y la incertidumbre en ella se volvieron repentinamente pesados. La mirada de su hijo le recordaba lo complicado y cambiado que se había vuelto todo. Se sintió un poco aliviada de que su esposo no estuviera en casa, pero la presencia de Santiago sacudía su matrimonio, ese que ella esperaba recuperar en cualquier momento, haciendo aún mayor el desorden dentro de ella. «Santiago», dijo con la voz temblorosa, «no podemos hacer eso. Mi esposo regresará si se entera de todo. No puedo aceptar esto». Lo que dijo revelaba el profundo conflicto dentro de ella. Se sentía atrapada. Santiago, tras escuchar atentamente los temores de su madre, dirigió la mirada hacia ella y se acercó un poco más. «Pero, madre», dijo, «no puedes evitarlo. Por más que resistas, sé que estás en esto. Tú también lo sientes». Los ojos de su madre se nublaron aún más por un momento. Lo que dijo Santiago complicaba aún más sus sentimientos. Pero en ese momento, el miedo dentro de ella volvió mientras pensaba que todo se escaparía, que su esposo regresaría en cualquier instante. «Vete», dijo sin poder controlar el temblor en su voz. «Si mi esposo viene, todo se acabará. Por favor, vete». Santiago observó durante un momento el miedo y la impotencia de su madre. Luego respiró profundamente y salió de la habitación sin hacer ruido. Por un instante, todo cayó en silencio. Su madre respiró hondo después de que Santiago saliera de la habitación, pero la confusión dentro de ella no desaparecía. Sentía que todo estaba fuera de control ahora, que su matrimonio y sus relaciones también estaban cambiando. Cuando fue al baño, recordó que Carlos aún no había llegado. Esto le hizo relajarse un poco, pero la inquietud dentro de ella crecía más y más con cada minuto. Si has llegado hasta aquí, sé que estás enganchado a la historia. Hay mucho que compartir y no querrás perderte nada. No olvides presionar el botón de seguir, activar las notificaciones y dejar un comentario sobre esta historia. Tengo mucha curiosidad por conocer tus pensamientos, así que hablemos en los comentarios.